ya hemos muestrado 14.463 personas. Y de ese muestreo, el resultado negativo es de 13.398. Y tenemos un resultado positivo de 1.065 casos, que están por el orden del 7% del total de las personas muestradas. Justo hacíamos un análisis de la curva de evolución del número de infectados, de los que dan positivo al virus COVID-19. Y más o menos hemos estado viendo que llegamos a duplicar el número de positivos aproximadamente cada 5 días. Es decir, ahora hay alrededor de 1.000 infectados. Hace 5 días había 500 y hace 10 días había 250. Entonces, esa es más o menos la tasa de incremento que vamos teniendo, que es lo que vamos evaluando. Hay países que han llegado a duplicar su número de casos positivos en 2 o 3 días. Nosotros estamos teniendo cada 5 días, que es lo que vemos en los 2 últimos periodos, que es lo que esperamos con las medidas del estado de emergencia y las restricciones que hemos dado, y que ahora en estas 2 últimas semanas esperamos que podamos ratificar. De los 1.065 casos positivos, tenemos 190 que están hospitalizados y ya 57 pacientes están en las unidades de cuidados intensivos. Esa es la proporción más o menos que se da en otros países y es la que queremos tratar con todo el esfuerzo que estamos haciendo, lograr que su incremento sea gradual para poder siempre tener esta cifra bajo control de todo el sistema de salud que lidera nuestro ministro y que todos apoyamos para lograr ese objetivo. Otro dato importante, que cerca de 400 personas ya tienen el alta epidemiológica luego de cumplir su etapa de aislamiento en los domicilios. Así que vemos que por un lado aumentan las cifras de personas declaradas positivas, pero también una cantidad importante de los que fueron declarados positivos ya están sanos y pueden ellos decir que enfrentaron directamente, individualmente la enfermedad y la superaron. Y eso queremos que sea la constante. El esfuerzo es para lograr que todos los que finalmente puedan tener el contagio, que tratamos de evitar, puedan salir en su gran mayoría satisfactoriamente de esta enfermedad. Hoy día, la inmovilización comienza a partir de las 6 de la tarde. En todo el país, 6 de la tarde, todos tienen que ya estar en sus domicilios, a excepción de 5 regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto. Estas 5 regiones tienen una inmovilización obligatoria a partir de las 4 de la tarde. Y como ustedes saben, estas medidas son fruto del análisis, tanto de la evolución de la enfermedad como el respeto a las medidas que hemos dado en los documentos. Estamos seguros que finalmente el resultado va a ser satisfactorio. Comunicarles que el día de ayer la información del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, es que cerca de 3.000 personas fueron detenidas en todo el país. Ya son más de 36.000 las que han sido detenidas a nivel nacional desde que empezó el estado de emergencia. Lo que sí destacamos de que quizás con el llamado a la reflexión, a la responsabilidad, la región La Libertad ha bajado, ha disminuido de manera significativa la cantidad de personas detenidas. Esperemos que siga esa constante. No así la región B, también al norte de Piura, que se mantiene en niveles altos de personas detenidas, ¿no? Y también Loreto, que sigue en esta lista de regiones con mayor cantidad de detenidos, ¿no? Comenzamos La Libertad, Piura y Loreto, ¿no? Luego vienen otras regiones, pero con cantidades que son
en número mucho menor, ¿no? Así que esperamos que ahora que sabemos que en 5 regiones del país el aislamiento empieza a las 4 de la tarde y en el resto del país comienza a las 6 de la tarde, hagamos todos el esfuerzo responsable de cumplir con estas indicaciones. El estado de emergencia tiene una serie de restricciones y todos lo conocemos. Y una de las restricciones quizás más importantes es la educación. Porque recuerden ustedes que nosotros con mucho entusiasmo habíamos preparado el inicio de las clases escolares para los alumnos de inicial, primaria y secundaria de la educación pública para el día lunes 16 de marzo. Y entonces el ministro de Educación, con el apoyo de todo el gobierno, habíamos hecho un gran esfuerzo para que el inicio sea óptimo y poder este año llegar a los alumnos con buena educación. Porque si queremos tener un país que progrese, que desarrolle, las dos bases, el cimiento es salud y educación. Y ahora miren, qué contradictorio. Y ahora todos en el país, por cuidar nuestra salud, estamos afectando la educación. Porque no empezaron las labores escolares el día 16 de marzo. Tuvimos que suspenderla. Y no solamente en los colegios públicos, también en los colegios privados, particulares, y también en los tecnológicos y en las universidades. Pero el ministro de Educación, obviamente, quiere encontrar una alternativa a ello, porque no podemos sacrificar la educación. Y en consecuencia, nos ha presentado una propuesta que nosotros hemos aprobado para que las clases de los colegios, de las instituciones educativas, comiencen a partir del lunes 6 de abril. Obviamente, como estamos en aislamiento, no puede ser de manera presencial. Pero ahí está, de las grandes crisis salen las grandes oportunidades. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para comenzar este lunes 6 de abril las clases tanto en las instituciones públicas como privadas, pero de manera remota, de manera virtual. La propuesta es bien ambiciosa, pero con el apoyo, como siempre, de toda la sociedad, va a ser una oportunidad de mejorar cualitativamente nuestra educación. Ponernos más a tono con el avance de la ciencia y tecnología. Y seguramente en su momento requerirá de más recursos económicos, que los vamos a asignar para poder nivelar estos días que se ha perdido educación cuando ya comencemos a agarrar este ritmo en esta educación virtual. ¿Que vamos a tener problemas? Vamos a tener problemas. No tenemos toda una infraestructura y una organización para hacerlo, pero tenemos que, con la dificultad, poner el esfuerzo para comenzar a lograr este objetivo. Y estamos planteando como una primera opción para que el día lunes 4 de mayo, ahí de manera gradual podamos ir programando el inicio de las clases presenciales, es decir, con la asistencia de los alumnos a las instituciones educativas. Recién a partir del 4 de marzo hemos dicho que el estado de emergencia es hasta el domingo 12 de abril. No quiere decir que el 13 todo comienza en la normalidad, es un proceso gradual. Por ejemplo, desde el lunes 6 de abril, este lunes, comienzan las clases virtuales y está haciendo todo un programa para que recién a partir del 4 de mayo podamos convocar a los alumnos, no en su totalidad, porque hemos visto que las aulas de los colegios concentran a los alumnos uno pegado del otro. Entonces ya tiene que coordinar el ministro de Educación con el ministro de Salud para ver cuál es el espacio mínimo, ¿no? Y por ejemplo, podría ser que vayamos alternando la mitad del salón en clases presenciales. Esto todavía está ajustándose porque es parte de un proceso que tenemos que hablar los expertos en educación con los expertos en salud pública y juntos llegar a una propuesta para gradualmente trabajar. Entonces, no podemos descuidar más la educación. La educación es la base del desarrollo y tenemos que trabajarla juntos, asumiendo retos.
Y entonces tenemos que trabajar de esta manera. Ya la cola se ha incrementado, ya están por ingresar en cualquier momento las personas que van a estar albergadas estos 12 días de la ampliación del estado de emergencia decretado por el gobierno aquí en la Casa de Todos, que está ubicado en la Plaza Hacho. Ya vemos gran cantidad de personas que ellos están en la calle, viven en la calle y van a ser albergados aquí en este lugar. A esta hora de la mañana todavía la cola está un poco pequeña, aproximadamente unas 25 o 30 personas, ¿no? Y mientras vemos las imágenes del dron también, en lo que es el campo central de la Plaza de Hachos, de la Plaza de Toros, ya se ha dispuesto esta carpa inmensa que ocupa todo el área, y también ya se han dispuesto también lo que va a ser las zonas de comidas, los servicios higiénicos, ¿no? Y donde van a pernoctar estas casi 150 personas aquí en este lugar. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos, con el primero de la fila. Vamos a conversar con ellos. Caballero, ¿cómo está? ¿De dónde viene? Vengo de aquí, de Avenida Grau. ¿Usted ha venido tempranito? ¿Qué hora ha llegado para hacer su cola y ser el primero de la fila? 4 de la mañana. 4 de la mañana. Ahora, usted va a estar acá los 12 días, no van a poder salir, van a estar acá, les van a dar alimento, un lugar donde dormir, todo. ¿Cómo se siente usted? Siento agradecido porque en la calle a veces los indigentes que estamos, o muchos también, que a veces la policía también nos desaloja a un lado, a otro lado, no estamos también tranquilos en las calles. ¿Usted, caballero, dónde viene? Yo vengo de acá de Santa Anita también, vivía así de cuarta kilado y ya nos han desalojado ya. Ajá. Sí, y queremos así estar con mi hijo así los dos ahí porque no tenemos dónde estar. Hasta que pase la cuarentena nomás. Ajá. Ustedes no tienen dónde llegar. ¿De dónde viene usted? ¿Dónde vive? Yo vengo de acá de Santa Anita. ¿De Santa Anita? Sí. Ok, caballero. Bien, acá otra persona también. A ver, caballero, ¿usted también desde qué hora ha llegado? De las 4:30 de la mañana. 4:30 de la mañana. Sí. ¿Desde qué distrito viene? De Comas. De Comas. Sí. ¿Usted, caballero? Igual manera, de Comas. De Comas también. Sí. Bien, Nicolás, esta es la situación. Entonces ya se va aumentando la cola de las personas que van a ingresar ya dentro de poco aquí a la Casa de Todos, ubicada en la Plaza de Hacho. Son aproximadamente, según la información que se nos ha brindado, son 150 personas las que van a estar albergadas aquí en estos 13 días de la cuarentena que se ha ampliado por parte del Estado. Y también señalar de que la municipalidad recibió donaciones para poder implementar y tener toda la logística correspondiente. Esto, valga decir, son camas, colchones, armarios y ropa de material de abrigo por parte del comité organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. A las personas que llegan, que ya hay algunas personas esperando, viendo cuál es su condición, si están solas, si son personas que no tienen un lugar de albergue, si necesitan por sus condiciones propias esta protección. Después hay una evaluación médica donde se hace un triaje, se ve que sobre todo sean personas que vienen sin estar con el virus para poderlos albergar acá y que se les permita pasar la cuarentena adecuadamente, que no traigan adicciones, que no tengan vicios, que no sean personas que potencialmente puedan hacer daño acá. Lo que queremos es hacer una evaluación previa y después que estas personas puedan pasar a la zona de cuarentena. No los dejamos en las calles, sino que los queremos traer acá y darles un espacio digno para poder pasar la cuarentena y para que no se contagien y tampoco sean focos de contagio para la sociedad. Sin perjuicio de que nosotros hemos puesto claramente una población que consideramos que es la población más vulnerable, que son los adultos mayores. Esa es la primera prioridad, pero eso se va a ver en la parte justamente del ingreso. Y lo que se busca, y esto es un trabajo con la Beneficencia, que ha hecho una gran labor, es Municipalidad y Beneficencia de Lima, lo que se busca es que con la Beneficencia tengamos más adelante hogares que tengan
no características de temporalidad, sino hogares que tengan esa permanencia en el tiempo para poder albergar y acoger a las personas como corresponde. ¿Y qué es lo que queremos, mejor dicho? Que tengan dignidad. Personas que están invisibilizadas en las calles, que tengan dignidad y que sean debidamente tratados como buenos seres, como seres humanos, y que la ciudad los acoja. Esa es la idea. Yo he dicho que este es un primer esfuerzo. Estamos haciendo, realmente lo que se ha logrado acá es muy, pero muy loable, encomiable, muy rápido, muchas personas trabajando, los voluntarios que han trabajado toda la noche, y ahora ya estamos en capacidad, a partir de un momento más, a comenzar a recibir a la gente. Entonces, la idea es ver cómo funciona este primer espacio y seguir con ideas de esa naturaleza, tratando con los recursos que se tienen de hacer lo mejor posible. Y esa denuncia contra Jorge Muñoz de esta asociación de taurinos por hacer esto que estamos haciendo para proteger a la gente, es una denuncia contra toda la sociedad. Están yendo en contra de la corriente. Nosotros estamos trabajando para proteger a los seres humanos y ellos no quieren. Yo me preguntaría, ¿qué buena obra hicieron ellos durante las últimas 24 horas? Habría que preguntarles a ellos. Esa sería la respuesta que tengo para ellos. Durante la emergencia nacional impuesta por el gobierno para evitar el contagio del COVID-19, serenos de la Municipalidad de Lima realizan operativo de empadronamiento a las personas que se encuentran en situación de calle para conocer de cerca su problemática y gestionar su traslado al albergue temporal en Plaza de Hacho. En esta intervención, las autoridades se han desplazado por varios sectores en busca de estas personas que paran en la vía pública, en su mayoría adultos y adultos mayores, quienes no cuentan con un soporte familiar y presentan enfermedades o adicciones. Hemos llegado primero, lo que hemos hecho siempre es la evaluación de cómo está la persona, preguntarle cómo se siente y nosotros lo que hacemos es una evaluación primaria, signos vitales, lo que es presión arterial, su temperatura, ya que en este tiempo es fundamental la temperatura de la persona, ¿no? Hemos llegado y le hemos dicho al señor, le vamos a ayudar por parte de la municipalidad, hemos venido a ayudarle. Y el señor ha sentido una alegría inmensa al saber de que la municipalidad en estos casos tan difíciles está haciendo todo lo posible para apoyar a estas personas más necesitadas. Es una felicidad inmensa el poder ayudar a las personas y más que todo tener esa vocación. Ya vine, como se dice prácticamente de nacimiento, esa vocación de poder ayudar a las personas, de salvar vidas. En la cuadra 12 de la avenida Grau encontraron a un hombre de 69 años, es traumatólogo de profesión. El personal de Serenazgo le preguntó que si deseaba ser ayudado, ya que muchos se resisten a recibir alguna atención. De hecho, es complicado dar con el paradero de alguno de ellos. El hombre en situación de indigencia fue trasladado al albergue temporal en Plaza de Hacho, el cual fue implementado por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para ayudar a 150 personas en situación de calle y tener un espacio de comidas, aseo y para dormir en medio de la emergencia nacional. Durante el operativo de empadronamiento se les toman datos y control del nivel de temperatura para evitar alguna complicación de salud. La Policía Nacional, además de patrullar por las calles de todo el Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas durante la cuarentena obligatoria, continúa con sus labores para combatir la delincuencia y más aún en el estado de emergencia nacional, donde inescrupulosos se aprovechan de la situación para cometer delitos. Es así que los agentes de la Dirección de Seguridad del Estado capturaron en la Asociación de Vivienda 13 de Mayo en Puente Piedra a Víctor Hugo Camargo Rivera, de 25 años, quien por redes sociales publicó el siguiente evento: saqueo, 13 días más de cuarentena, propongo saquear Impacto y Cerco Plus. Ambos son centros comerciales dedicados a la venta de artículos de computación. Una vez detectado el lugar donde se publicó el acto ilegal, la policía decidió intervenir al sujeto, quien confesó que se trataba de una broma. No obstante, esto no evitó que fuera trasladado a una dependencia policial. Su caso ya está en manos de la Fiscalía para que pueda ser denunciado una vez termine la cuarentena nacional obligatoria. En las últimas semanas, diversas publicaciones sobre saqueos o falsas noticias vienen siendo difundidas por redes sociales. Incluso, algunos delincuentes también estafan a beneficiarios del bono de 380 soles que otorga el gobierno.
La policía está detrás de los malhechores, quienes podrían recibir una pena de hasta 6 años de prisión efectiva. No crea todo lo que ve en internet y denuncie a las autoridades correspondientes cualquier publicación que fomente un delito. La pandemia del nuevo coronavirus ha orillado a 43% de la población mundial a aislarse en sus domicilios. Una situación que es más difícil si se vive en un espacio de 15 metros cuadrados. Corina Moreno, de 38, y su esposo Maximiliano Tula, de 37, viven en Lima en este pequeño apartamento. O sea, el espacio no es problema porque ya tenemos 2 años viviendo en este espacio y ya estamos acostumbrados, podría decirse. El problema ha sido el no poder salir a pasear, el no poder ir al gimnasio. Emigraron de Venezuela en 2017 por la crisis económica y social que se vive en ese país. Maximiliano trabaja en una cafetería que está cerrada por la pandemia de COVID-19. Corina trabaja en comunicación social desde casa. Pero siempre estoy trabajando en casa, entonces el tema del aislamiento, pues para mí no ha sido inconveniente en el tema laboral. Sigo trabajando normalmente. Usan la mesa para comer y trabajar. Se ejercitan en un pequeño espacio entre la cama y la mesa. Estar en este diminuto apartamento puede tener sus ventajas. Yo amo mucho a mi esposa, estamos profundamente enamorados. Ya por ahí eso facilita mucho las cosas. Pero la idea es aceptarnos el uno al otro y siempre buscar la forma de fortalecer más la relación. Aún así, el aislamiento de Corina y Maximiliano dista mucho de ciudadanos de otros países como Estados Unidos o Europa. ¡Vayan a su pabellón! ¡Vayan a su pabellón! ¡Hoy dejen a la gente! Momentos de tensión se vivieron en el pabellón de máxima seguridad del penal de Yanamilla, en Ayacucho, cuando unos 50 internos protagonizaron un fuerte enfrentamiento contra las autoridades de seguridad por exigir medicamentos y comida ante la preocupación de contagiarse de COVID-19. Los internos habrían tenido a 6 personas como rehenes, todos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario, esto como medida de presión para que se les escuchara sus peticiones. Durante el motín, la autoridad penitenciaria, junto con miembros del ejército, activaron los protocolos de seguridad. Ellos se trasladaron a uno de los techos de las instalaciones e hicieron llamados para que liberaran a los rehenes. Hasta bombas lacrimógenas lanzaron para poder disuadir de la medida de protesta. Aproximadamente a las 5 de la tarde, los internos cesaron sus actos de indisciplina. Afortunadamente no se registraron heridos por parte del personal del INPE ni de internos. Los internos fueron identificados como pertenecientes al área máxima de seguridad del penal de Ayacucho, específicamente de los pabellones B y C. Hay un motín desde aproximadamente las 11 de la mañana. Lo hemos controlado a través del diálogo, puro diálogo hasta ahorita. Nuestros amigos los internos nos han pedido 1 hora para poder conversar y llegar a un buen acuerdo. No hay lesionados, no hay heridos, simplemente son los que el mismo interno dicen son sus reclamos que después se le va a hacer saber mediante un acta que va a firmar las autoridades que están presentes. Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. Hay algunos pabellones, solamente es un grupo que lógicamente está reclamando algo que ellos creen que está en su derecho, y los demás pabellones están pacíficamente actuando, no están... Cuando no hay detenidos, ¿ha habido retenidos de parte del personal del INPE? No. Retenidos del INPE sí hay, estamos en esa negociación, ¿sí? ¿Cuántos son? Un promedio de 6, creo, sí. 6 INPEs. Sí. Hasta el exterior del pabellón se acercaron familiares de los presos, preocupados por la existencia de algún herido. Hasta ahora continúan suspendidas las visitas por el COVID-19. Adentro, señores, demasiados tienen un sol para acá, un sol para allá. De esa misma razón, de tanta corrupción, está este problema, señor prensa. Y nosotros, como dueños del interno, necesitamos que entren ustedes. Muchos ustedes están maltratando, están gritando. Por favor, señor prensa, de corazón te pedimos, por favor, nosotros que no pase esas cosas. España suma más de 94.000 casos confirmados de coronavirus, 9.222 más que un día antes, y 8.190 fallecidos, 849 en las últimas 24 horas.
la cifra más alta hasta la fecha. 85% de los fallecidos tienen más de 70 años. Otro dato sería que el 60% tienen más de 80 años y que en los años iniciales, hasta los 30 años, el porcentaje de fallecidos no llega al 0,2%. Las autoridades sanitarias achacan a la recogida de datos del fin de semana el aumento en las cifras de contagios y fallecimientos en las últimas 24 horas. Y aunque hay que tomarlo con prudencia y hay que ver la evolución en los siguientes días, lo que pensamos es que es un acúmulo de casos del fin de semana que nos informaron ayer por la noche. También han señalado que no contemplan nuevas medidas sin antes haber valorado el impacto de las actuales. Esto no es una carrera hacia arriba, no es a ver a quién se le ocurre una medida nueva. Esto es tratar de aplicar las medidas más coherentes posibles, las medidas con las que podemos tener un impacto en la evolución de la epidemia y, por lo tanto, las medidas que además podremos valorar si han tenido un impacto o no. Antes de poder valorar, aunque sea de forma parcial, ese impacto, creo que no deberíamos de dar un salto cualitativo en nuevas propuestas. Junto al aumento de contagios, también aumentan los curados. Más de 19.000 personas han sido dadas de alta, aunque sigue preocupando la presión sobre las UCI, donde hay 5.607 ingresados, 376 más que ayer. Por ello, no se descarta el traslado de pacientes entre comunidades autónomas. Como decía ayer, ha habido ya un traslado de material, especialmente respiradores, que es continuo, que se está viendo las necesidades y en absoluto descartamos, pero lo haremos en el momento que lo pactemos con las comunidades en el sentido de que veamos esa necesidad. En ningún momento se descarta el traslado de pacientes, pero siempre cuando sea de una manera consensuada con las comunidades y cuando ellas nos manifiesten sus necesidades, pero no se descarta en absoluto desde luego. Los responsables de sanidad han insistido en que la evolución de los datos permiten afirmar que hay un cambio de evolución de los contagios desde el pasado día 25 y que por tanto la declaración del estado de alarma y el posterior endurecimiento de las medidas están poco a poco teniendo el efecto deseado. Por favor, ayúdeme, mi esposo murió de las 9 de la mañana y no lo han venido a retirar. Ayúdeme. Aquí en García Moreno y Clemente Valle, en esta casa, y no venía mi esposo, no venía ningún policía a ayudarme. El avance del COVID-19 a nivel mundial sigue afectando a varios países que no pueden contener la propagación del virus. Sudamérica no es la excepción y el nuevo coronavirus tuvo una rápida expansión en el continente. Uno de los países más afectados en la región por esta emergencia sanitaria es Ecuador, que según los reportes oficiales cuenta con 1.966 casos confirmados y 62 muertos. Sin embargo, el sistema de salud no se da abasto para atender a todos los pacientes, ni tampoco realizar servicios funerarios con las muertes que día tras día aumentan. Debido a que el Estado no cuenta con el personal para recoger los cuerpos de los fallecidos, sus familiares optan por dejarlos en la calle para evitar focos infecciosos en sus hogares. Una medida radical, pero necesaria si se desean evitar más enfermedades. Diversos usuarios comparten por redes sociales la situación de las calles de Guayaquil, la ciudad donde se registra la mayor cantidad de infectados con el 70% de casos a nivel nacional. Un usuario compartió su testimonio, en donde tuvo que dejar a su hermano muerto por el coronavirus en el frontis de su casa por no tener apoyo de las autoridades para retirarlo adecuadamente de su hogar. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio y está aquí tirado fuera de la casa. Los estoy grabando. Aquí están los señores policías. Vino criminalística a hacer levantamiento de cadáver y me dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo de aquí, que hay que esperar un día más todavía con el cuerpo aquí abandonado en la vereda. La intención del gobierno de Lenín Moreno es dar una adecuada sepultura a todos los fallecidos por el COVID-19 según la religión que profesen. Sin embargo, todavía no ejecuta las medidas para tales acciones.
además que la Organización Mundial de la Salud recomienda cremar los cuerpos de los muertos por el nuevo coronavirus como medida para evitar mayores contagios. Incluso se podría decir que existe una mayor cantidad de fallecidos que lo señalado en las cifras oficiales, pues varias personas mueren en sus casas sin reportarlo y luego son sacadas a las calles. Esto no es confirmado aún por el Estado, quien creará una milicia especial para levantar los cadáveres y posteriormente enterrarlos. No obstante, los servicios funerarios explicaron que no cuentan con la capacidad adecuada para esta emergencia. La demanda de entierros aumentó desde los primeros casos reportados de coronavirus en Ecuador y eso impide que se lleve a cabo la crematoria. Largas filas de personas quienes solicitan un lugar para sus familiares se forman en las afueras de los servicios funerarios, pero la respuesta no es rápida. No tengo un departamento, están mis 3 hijos. Por favor, ayúdenme. Vengan a retirar el cuerpo de mi esposo. Desde las 9 de la mañana, por favor, ayúdenme. Desde las 9 de la mañana. Tengo a mi esposo aquí en el departamento, en el cuarto encerrado. Está contaminando, por favor, ayúdenme. Tengo a mis hijos, mis 3 hijos aquí. Ayúdenme, por favor, vengan. En toda la calle García Moreno y Clemente Ballén. Por favor, García Moreno y Clemente Ballén, ayúdenme, venga. Acabo de ver cómo una compañera acaba de fallecer y no me parece posible que los mismos familiares tengan que coger el cadáver. Hago esta denuncia para que por favor tomen cartas en el asunto. No es posible que Santa Lucía esté abandonado. No hay autoridades, no hay nadie, no hay ni un médico. No es posible. Ahorita están agonizando más personas y no hay un médico aquí en Santa Lucía. ¿A dónde estamos? Yo sé que esta crisis es en el mundo entero, pero necesitamos de todas las autoridades. Así que compañeros y compañeras, aquí, este es un concejal, con mi compañero Javier Avilés, doctor Alberto Santos, estamos presentes, estamos dando la cara. Perdonen que nos sentimos impotentes no poder ayudar, pero aquí estamos dando la cara. Lamentablemente, esto es lo que se vive en Santa Lucía. Este complejo caso aumenta la preocupación sanitaria en Ecuador. Con hospitales colapsados por la alta cantidad de infectados, existe una alarma en la población que no está segura dentro de sus casas de librarse de contraer el virus. Una situación grave en el país norteño. Por el momento, el gobierno ordenó cuarentena nacional hasta el 5 de abril y el cierre total de sus fronteras, medidas que hasta el momento no han frenado el avance del nuevo coronavirus en el país. Pasar con las personas que piden auxilio a través del teléfono y las dejan en espera. Necesitamos respuestas claras. ¿Quieren ayuda? Guayaquil siempre ayuda. ¿Quieren dinero? Guayaquil está poniendo dinero. ¿Quieren personal? Guayaquil pone personal, al punto que el 60% de nuestros médicos han caído víctimas también de esta enfermedad por atender a pacientes. ¿Quieren que pongamos un terreno para que ustedes lo utilicen como camposanto? Vamos a poner el terreno también. Acabo de hablar con Holcim para que nos preste el cemento si requieren cemento también. Acciones, señores, acciones. La gente no vive de conversaciones. La gente cree en lo que ve y lo que están viendo sencillamente no es bueno. Buenas noches. Bélgica está conmovida por la muerte de una adolescente por nuevo coronavirus. La víctima tenía apenas 12 años. Los médicos indicaron que tenía fiebre desde hace 3 días y dio positivo por el virus sin dar más precisiones. El caso es considerado raro ya que la enfermedad normalmente no afecta duramente a pacientes tan jóvenes. En Bélgica han fallecido unas 700 personas debido al nuevo coronavirus de unos 12.700 casos confirmados. La semana pasada falleció en Francia una adolescente de 16 años, un hecho que también sacudió a la opinión pública. Aislamiento obligatorio en el país más poblado de África. El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ordenó esta semana el confinamiento total de los habitantes de la capital federal Abuya y de la megalópolis Lagos para contener la pandemia del nuevo coronavirus. La medida se tomó en principio por 14 días a partir de la noche del lunes. Los comercios de ambas ciudades debieron cerrar, con excepción de las tiendas de alimentos, las estaciones de combustible, las compañías de distribución de electricidad y las de seguridad. Con más de 3.300 millones de personas instadas a quedarse en casa, un 43% de la población mundial, el confinamiento es difícil de cumplir en numerosos países.
En África subsahariana, gran parte de la población vive con menos de $2 al día y depende de la economía alternativa para sobrevivir. Mientras tanto, 6 países africanos, Burundi, Comoras, Lesoto, Malawi, Santo Tomé y Príncipe y Sudán del Sur, forman parte de la reducida lista de estados del mundo que aún no han registrado ningún caso del nuevo coronavirus. Algunos lo atribuyen a la gracia de Dios o a su aislamiento aéreo, mientras que otros señalan que la ausencia de casos puede deberse a la falta de pruebas de detección. Wuhan, epicentro de la pandemia de coronavirus, continúa su paulatina vuelta a la vida normal. Los hospitales de esta ciudad china, saturados y superados durante el apogeo de la epidemia de coronavirus, intentan con más medios y nuevos tratamientos curar a los 493 enfermos graves que todavía quedan en la ciudad en la que comenzó a propagarse el brote. 9 centros hospitalarios de Wuhan acogen a los 1.459 pacientes que aún padecen la neumonía COVID-19. La ciudad sigue protagonizando el apartado de pacientes en estado grave en China, con 493 de los 528 existentes en el país. Este martes podían verse ya colas en algunos supermercados, así como bancos y servicios de correos. Mientras tanto, China sigue registrando contagios procedentes del exterior, los llamados importados, pese a haber puesto en marcha el pasado sábado un veto al acceso de extranjeros al país asiático, incluso si son residentes. El número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.518, entre los que han muerto 3.305 personas, y por el momento se ha dado de alta a 76.052 personas tras haber superado con éxito la enfermedad. Sí, los dos compatriotas eran residentes en Estados Unidos. Ellos vivían en White Plains, al norte de la ciudad de Nueva York, en donde hay una comunidad muy significativa, muy unida, y inmediatamente, bueno, nos enteramos de uno de ellos por el pariente en el Perú que se preocupaba por el tío, y así tuvimos contacto con la pareja del señor y finalmente supimos que falleció. En el otro caso nos avisaron cuando ya había fallecido en el mismo hospital, y las familias lamentablemente, aparentemente tienen también coronavirus, pero creo que están mejorando y se están cuidando mucho, pero son familias que varias personas viven en un espacio que comparten y es difícil este tema del contagio. En el caso, ¿qué va a pasar con ellos? En el caso del señor del cual supimos primero, ya ha sido cremado por lo que tenemos entendido, o lo será hoy, y sus familiares se van a encargar. Y no sabemos si lo van a repatriar, pero en este momento no hay nada de repatriación, quedará con la pareja, la familia, y en el otro caso debe estar sucediendo lo mismo, pero han pedido reserva y prefieren que no se publique, que no se sepa, que no se avise. Pero debo contar que en el caso del primer fallecido, que digo que ya van o lo han cremado o lo van a cremar, la comunidad, sus amigos, la gente cercana ha juntado dinero para apoyar a la familia, porque no tienen los medios. Entonces, eso demuestra también que aunque en momentos de suma dificultad y pena, la gente se ayuda. Los peruanos, los compatriotas colaboran entre ellos. Yo diría que sí. Ahora, hay mucho miedo por el mismo contagio, pero hay gente, estos jóvenes del J1, que son de Work and Travel, o sea, trabajo y viaje. Ellos vienen aquí por unos meses, 2-3 meses, trabajan en los que se llaman resorts, en los hoteles de las montañas, donde hay mucho trabajo, y por eso traen a gente especialmente en estos contratos y acuerdos entre las universidades y las empresas, y llegan a estos sitios a trabajar, a ahorrar un poco de dinero, que es lo lógico, aprender mejor su inglés, a conocer gente, a conocer un poco de lo que les permiten salir, y entonces esos han quedado en el momento en que se cerraron sus hoteles, quedaron sin nada. Algunos han tenido la suerte que estos hoteles los han dejado quedar en los alojamientos, y tienen casi todos espacio hasta mañana, hasta hoy día, perdón. Y después tienen que ver cómo hacen. O sea, lo bueno en este sentido también es que los jóvenes se han juntado y ellos se protegen mutuamente, se juntan para ayudarse a cocinar, a estar tranquilos y no totalmente aislados, y no tenemos conocimiento que haya alguno que se haya enfermado. Suponemos que hay muchos enfermos, sobre todo en la comunidad peruana residente,
que ha estado más en contacto con otras personas. Estos chicos han estado en sitios alejados, muchos de ellos no en la ciudad, están algunos a 8 o 9 horas de la ciudad, muy distantes de la ciudad, de los pueblos, digamos, también. Entonces esto los ha mantenido en un cierto de espacio limitado y no tan cercano a un posible contagio. Por eso tampoco quieren venir, por ejemplo, a la ciudad. Estamos haciendo la entrega del apoyo humanitario. Algunos de ellos se organizan, viene uno hasta el consulado a recibir la plata, otros les estamos enviando por transferencia. El apoyo que el gobierno nos ha mandado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores es un monto de dinero que es para ser distribuido entre los más vulnerables, no es para el total, porque es imposible que nosotros podamos entregar la ayuda a todos los que han quedado aquí sin poder viajar. Pero sí para los que están más vulnerables, los que vinieron y pensaron solo estoy 7 días y no necesito para el octavo y ya están 18, ¿no es cierto? O más. Y entonces ese tipo de personas, los enfermos, los que vinieron con su medicina para la semana de vacaciones o las 2 semanas o el mes, pero ya planeaban viajar a partir del 16 de regreso al país. Por un lado los podemos ayudar con dinero para medicinas, por otro lado es el dinero para alimentación y alojamiento. Correcto. Están destinados $70 diarios para quienes reciben el total, digamos, por una semana, o sea, $490. Es un monto significativo por el número de registrados que tenemos y estamos distribuyendo con mucho cuidado. Los peruanos entienden perfectamente que deben llenar una declaración jurada, todos sus datos y cuánto hay para que sea muy abierto esto, ¿no? Tenemos en el estado de Nueva York registrado con DNI, con dirección en el estado de Nueva York, más de 42.000. Tal vez llegamos a 42.500, avanza muy rápido eso. Y después estimamos que el doble de eso pueden ser los peruanos que están en el estado de Nueva York. En cuanto a empadronados son 710. De esos pensamos que hasta unos 100 pueden haberse ido dirigidos hacia Miami, porque escuchan las noticias de los vuelos que salen desde Miami y se van. Lamentablemente siempre hay el problema que hay la cuarentena que el gobernador de Florida y el gobernador de Texas han puesto sobre los neoyorquinos, es decir, no nos quieren allá por la posibilidad de llevar el contagio. Entonces yo espero que todos estos peruanos que hayan ido, muchos de ellos manejando, se juntan y se han ido manejando, no tengan problemas y no los hagan hacer una cuarentena en Miami y puedan tomar los vuelos. Atención, emergencia sanitaria coronavirus. Atención. El despliegue del ejército por las calles refleja la dimensión de la crisis. El continuo ruido de las sirenas demuestra la gravedad. Pero lo más doloroso no se ve. El coronavirus ha hecho que miles de personas estén muriendo en España solas. Desde el momento en el que el enfermo entra en la ambulancia, ya nadie puede acompañarle. Se evita el contagio, pero se multiplica la incertidumbre y el dolor. Los pacientes mueren sin el abrazo, sin el cariño de los suyos. Fallecen totalmente aislados. La verdad es que es bastante duro, porque yo no había visto a mi abuela en 4 años y despedirme de ella de esa manera fue duro. Fue muy duro. Es el adiós sin adiós. La marcha de un amigo o un familiar sin poder ser despedido. La emergencia sanitaria ha obligado a cancelar los velatorios para evitar la propagación del contagio, para proteger a los ciudadanos. Independientemente de la causa del fallecimiento, al entierro solo pueden ir un máximo de 3 personas. Tenemos que ayudar a las familias a que restrinjan el trato con sus familiares. Sabemos que es un momento delicado, desagradable en muchos casos, pero las familias, la verdad es que lo están entendiendo admirablemente bien y están facilitando mucho las cosas. El Palacio de Hielo de Madrid ilustra lo desgarrador de este momento. Un lugar de ocio convertido en una morgue temporal. Cientos de cadáveres han llegado hasta aquí desde distintos hospitales. En esta instalación se custodian los cuerpos hasta que las funerarias los retiran para incinerarlos o inhumarlos. La muerte en estas circunstancias genera más tormento, más pena.
El fallecimiento sin adiós además puede causar un sentimiento de culpa, la impotencia de no estar allí, la imposibilidad de no poder cerrar un triste capítulo. Queda la herida abierta. El homenaje a la persona fallecida se pospone para después de la crisis. Estamos aislados, estamos imposibilitados a ir a tanatorios, a ir a hospitales para poder acompañar y para poder ser acompañados. Entonces el duelo se está manifestando de una forma inusual y extremadamente solitaria y aislada. En solo 72 horas han muerto en España más de 2.400 personas por coronavirus. Pero el impacto de esta crisis no solo es un asunto de números, sino la forma del fallecimiento, su proceso e inmediatez. Hay personas que durante días no han sabido cómo estaban sus familiares o simplemente cómo fueron sus últimos momentos. Mi abuela tenía 86 años dedicada a su familia, dedicada a sus nietos, y pensar que han muerto sin un beso, sin que nadie les cogiera la mano en el último momento es muy triste, ¿no? Juan Guaidó deberá declarar en una investigación por intento de golpe de Estado y magnicidio. El líder opositor venezolano, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, fue citado por el Ministerio Público. Hemos emitido una citación para que comparezca en este Ministerio Público el próximo jueves a las 9 de la mañana a uno de los principales responsables, según indica Cliver Alcalá. Me refiero entonces al ciudadano Juan Guaidó. La Fiscalía basa la citación en la incautación de un arsenal en Colombia que presuntamente estaba siendo enviado a Venezuela como parte de un complot que preveía asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros dirigentes del chavismo. Guaidó fue implicado en ese supuesto plan por Cliver Alcalá Cordones, un militar retirado cercano al fallecido expresidente Hugo Chávez que luego rompió con Maduro. El jefe del Parlamento, de mayoría opositora, es blanco de diversos procesos judiciales y varias personas de su entorno han sido detenidas.